¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me falta el... Bueno, ahí está, gracias. Bien. Fundamentalmente vamos a empezar por la última placa. ¿Y este? No. Bueno. Por la última placa en la cual planteaba como objetivo 2030, precisamente ciudades inclusivas, seguras y sustentables. Ciudades pensadas en la gente. Entonces, vamos a empezar a plantearnos desde ahí el concepto, ya que en definitiva las ciudades son espacios donde interactúan donde interactúan diversas prácticas urbanas, ¿no? Nosotros estamos viviendo en una ciudad, somos usuarios, por lo tanto estamos como recordando nuestra actividad de todos los días. Bueno, estas actividades que nosotros realizamos en la ciudad se ven condicionadas o influidas por la propia condición cómo es armado ese entorno. Lo ideal es que coincidan los imaginarios sociales de las personas que planifican la ciudad con las personas que viven la ciudad y también que tienen una cierta percepción de la ciudad. Cuando logramos, digamos, esta coincidencia, estaríamos hablando de una ciudad que da oportunidades a todos sus usuarios y habitantes de desarrollarse. Cuando no hay coincidencia entre lo planificado y la condición de posibilidad de vida de esa ciudad, estamos hablando de una ciudad que nos genera limitaciones o barreras. En este caso, la movilidad urbana resulta fundamental porque es la interconexión, es la vida misma de la movilidad y el derecho que tenemos todos fundamental a interactuar en la ciudad y desarrollarnos como personas. Esto está actuando contra mí. No puedo. Ahí está, ahora sí, perdón. Bien, esta movilidad urbana, que estamos hablando de sostenibilidad social, económica y ambiental. Hasta ahora hemos hablado de la sostenibilidad desde el punto de vista de lo económico, lo ambiental. Tenemos que hablar de la sostenibilidad humana, social, ¿sí? Esa sociedad debe poder mantenerse y desarrollarse en la ciudad ahora y en generaciones futuras. Entonces pensemos primero en la sostenibilidad social. En este caso, en esta visión humanista del transporte, por eso es la movilidad, lo considera de esa manera, vamos a ver que tenemos a los usuarios, al espacio público y el transporte integral o la movilidad, digamos, como cuestiones que deben articularse entre sí para realmente poder desarrollarse como tal. Es decir, en los usuarios tenemos que considerar que hay muchos usuarios con dificultad motriz, de vista, oído y de comprensión, y que debemos considerar la igualdad de sus derechos frente a todos los usuarios, por supuesto, que se logra con la justicia espacial, que es cuando ese espacio público tiene accesibilidad física, comunicacional y en el transporte, y que por último, si ese transporte o movilidad urbana integral del transporte público, el auto, la bici o el peatón, realmente generan una cadena de accesibilidad, porque esto es lo que tenemos que pensar nosotros. Muchas veces generamos puntos o cuestiones accesibles, pero si no podemos lograr garantizar ir de un punto al otro y desarrollar las actividades, rompemos esa cadena, ¿no?, de accesibilidad, no estamos dando derechos a la persona ni una equiparación de oportunidades. Tenemos que pensarlo en concepto de conectividad, de sistema, digamos, como se vino planteando hasta ahora. Entonces, esta equiparación de oportunidades va a estar dada por esa igualdad de derechos. En este caso es muy importante, digamos, con todo lo tan importante que se habló hasta ahora, es volver a repensar al usuario. ¿De qué usuario estamos hablando? ¿Estamos hablando de un hombre perfecto? No, estamos hablando de un proceso social en el cual ya hoy nos reconocemos como una diversidad social. Tenemos personas mayores, personas con obesas, personas con discapacidad,
tenemos adultos mayores. En realidad somos una sociedad diversa que todos vivimos en nuestra ciudad y tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, absolutamente todos los elementos que componen la ciudad y fundamentalmente el tema de la movilidad y el transporte público, ¿sí?, por derecho, porque es público para todos, deberíamos considerarlo, cumpliendo el requisito de la accesibilidad, que según la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad dice, es la cualidad de un bien o servicio que permite su uso en forma autónoma y segura, autónoma o lo más autónoma posible y segura, con independencia de la condición física, psíquica o sensorial del usuario, ¿no? Digamos, tomamos en cuenta esta cuestión, veamos nuestra vida diaria y veamos la gente. Es un derecho de todos. En la ciudad de Mar del Plata tenemos que considerar que el 17% de nuestra población tiene más de 65 años, es decir, somos una ciudad envejecida y esto va en aumento. Por otro lado, tenemos un 15% de personas con discapacidad. Acá no estamos contando a los turistas con discapacidad y tampoco estamos contando, que es muy importante cuando lo hablábamos hoy con una cuestión de género, a las familias y sobre todo las mujeres que tienen que asistir fuera después de su tarea laboral, tienen que asistir a personas con discapacidad y son, por ejemplo, como nos comentaban en INAREP, las que por no poder subir al colectivo tienen que cargar a UPA, ¿sí?, a su hijo con discapacidad para ir a rehabilitación porque el colectivo no es accesible y no es de piso bajo y porque las veredas no están en posibilidades de poder llevarlo. O sea, pongámonos, por favor, en esa condición y veamos cuál es el alcance real. Bien, esto, el 32% son 208.000 habitantes, ¿no? Es mucho, es decir, es más lo que por ahí tienen muchas ciudades completas. Nosotros es el porcentaje de personas con movilidad o comunicación reducida y a las cuales debemos dar respuesta en todo esto, y ya me apuro porque me estoy llevando. Bueno, ¿tenemos normativa? Sí, tenemos normativa local, el Reglamento General de Construcciones, en la cual nos dice que la accesibilidad en espacios urbanos y edilicios, la conectividad y la movilidad también considera todo lo que es peatonal, por lo tanto, los tenemos. Están las ordenanzas municipales, pero son de cumplimiento parcial, por desconocimiento o falta de control. Eso es lo que tenemos que considerar. A nadie escapan las veredas con elementos, las veredas rotas, muy pocas cuestiones de accesibilidad, las rampas de esquina es lo que está más desarrollado, pero lo que tenemos que pensar nosotros es que todo esto genera limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Por favor, pensemos todos nosotros en nosotros mismos. Si verdaderamente tuviéramos una condición de movilidad o de comunicación extrema, si verdaderamente podríamos hacer todo lo que estamos haciendo hoy. Pensémoslo y después pensemos por otro lado si la gente no tiene, todos no tenemos el mismo derecho. Con respecto al tema del transporte público de pasajeros, la ordenanza actual está vigente hasta junio del 2019. El transporte actual no es accesible para todos los usuarios. Las plataformas se han hecho pruebas y se han verificado que no son accesibles para todos los usuarios. Es un tema que se viene luchando desde hace muchísimos años y lo seguimos llevando adelante cada vez más actores de la sociedad civil con apoyo de las universidades y hoy también con el apoyo de la Cámara del Transporte, que ha permitido, por ejemplo, efectuar la prueba de un micro de piso bajo por el cual recorrimos la ciudad y constatamos que efectivamente se puede arreglar, salvo en algunas cuestiones que tendría que intervenir vialidad, pero es un hecho y ese micro de piso bajo es accesible para todos. Después tenemos que incorporar obviamente todo el tema de la señalética, la comunicación para la persona con problemas visuales y auditivos, pero en realidad lo podemos hacer. Por eso que la accesibilidad es un requisito de movilidad. Es fundamental en esto también considerar que en el anteproyecto del nuevo pliego aparece las unidades de micro de piso bajo y también las unidades adaptadas, pero esto queda para que lo peleemos entre todos y por favor el compromiso de todos para lograr que verdaderamente tener un transporte accesible para que todo lo que se planteó antes pueda ser posible.
Por último, no nos olvidemos que esta discriminación espacial, cuando a nosotros es pérdida de derechos sociales, ¿sí? Y entonces, cuando una persona con discapacidad es pobre, es doblemente discapacitada. Y cuando una persona pobre es discapacitada, es doblemente pobre. Tengámoslo en cuenta, por favor, porque es muy costoso la posibilidad de rehabilitación. Entonces, todos tenemos derecho a una equiparación de oportunidades y a poder tener un desarrollo humano sostenible, ¿no? Estamos hablando de sostener ciudades, sostengamos a los usuarios que están en las ciudades. Esto no lo olvidemos, y como les decía, la Agenda 2030, termino con lo que terminó el anterior, hay 2 puntos de los objetivos, que es el tema de lograr que las ciudades y asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y el otro punto es el derecho a que no haya más desigualdades. Por favor, pensemos que la movilidad pública accesible es verdaderamente poder llegar a este punto. Y para terminar, que es algo muy importante, la Ley Nacional 26378 de Derechos de las Personas con Discapacidad puso un lema, ¿no?, que creo que es muy importante, que dice: nada sobre nosotros sin nosotros, respecto a las personas con discapacidad. Y entonces por eso vamos a terminar la presentación con Rodrigo, que hace su entrada triunfal en este momento. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Romera. Yo hace 31 años que me movilizo en silla de ruedas debido a un accidente. Soy lo que se denomina un PMR o un UMR, persona con movilidad reducida o usuario con movilidad reducida. Ponele. Pero quería contarles un poco, mi objetivo en este encuentro es contarle un poquitito qué es lo que se siente no tener movilidad, o sea, no tener transporte accesible, no tener diferentes posibilidades de moverme. Primero quería contarles también que, como muchos saben, hay una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como decía Nora recién, de la cual Argentina formó parte. Eso fue en el año 2006, votó a favor. En el año 2008 la Nación Argentina ratificó esa convención. Bien, bueno, espera, ahí anda. Y en el año 2014 se le dio rango constitucional. A su vez, la provincia de Buenos Aires también ratificó esa convención, y la Municipalidad de General Pueyrredón también la adhirió a esa propuesta. Por otro lado, y mucho antes de la convención y de las ratificaciones y demás, la Ley Orgánica de Municipalidades, que da de alguna manera los lineamientos a que las municipalidades hagan, planteó que todos los gobiernos municipales deberían garantizar el transporte público de pasajeros a todas las personas, de forma, o sea, por sí o por terceros, forma concesionada. Y de ahí se desprenden 2 preguntas. Primero, ¿por qué transporte público? ¿Qué es lo público? Como dice un amigo mío, Carlos Matos, pregunta ¿qué es lo público? Lo segundo es a todas las personas. Bien, somos personas. Digo, si los gobiernos tienen que garantizar el transporte público a todas las personas, ¿en qué momento las personas con discapacidad dejamos de serlo? Bien. Y la otra pregunta, digo, si lo público es algo que se da a todas las personas sin requisito especial, cuando para poder subir un colectivo ya tenemos el requisito de poder
poder subir, ya deja de ser público. ¿Bien? De esa manera, si no todas las personas podemos subirnos al colectivo, seguramente la palabra público ya pierde sentido. Bueno, yo les quería contar que a nivel internacional los colectivos de piso bajo ya hace muchos años que están, y que antes de los colectivos de piso bajo había colectivos con elevadores, pero ya en el año 87 en Estados Unidos ya había colectivos con elevadores. Y nosotros venimos a tener colectivos con elevadores recién hace unos 5 años, ¿no? Y el tema es que a raíz de todas estas cosas, por ejemplo, yo llevo 31 años tratando de lograr que tengamos un sistema de transporte accesible para todos. Esa falta de transporte, disculpen, estoy bastante nervioso, nos limita, nos excluye, nos hace perder un montón de oportunidades que a las personas convencionales no. En lo personal llevo 31 años con esto y realmente es agotador. Es agotador. Bueno, nada más.